Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles con calma. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Él les replicó: dadles vosotros de comer. Ellos le preguntaron: ¿vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 y 2 peces. Él les mandó que hicieran recostarse a la gente sobre la hierba en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran, y repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 cestos de pan y de peces. Los que comieron eran 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos hoy en las lecturas, en la carta de San Juan: Dios es amor. Y dice San Juan que el amor de Dios se manifiesta de una manera especial, y es enviando al mundo a su unigénito, a Jesucristo, para que vivamos por medio de Él. Estamos en una sociedad hoy donde se habla mucho del amor, donde se habla de yo te amo, tú me amas, nos amamos, y en fin, y el amor, el amor, el amor. Y se le canta al amor, y no hemos podido como entender qué es el amor. Pues hoy San Juan nos va a explicar qué es el amor y en qué consiste como tal. Y cómo podemos también entender que Dios es amor, porque también, sí, Dios nos ama, Dios es amor, pero ¿cómo? ¿Cómo? Y eso hay que aterrizarlo, porque a veces andamos en un mundo muy poético y se nos olvida andar en el mundo real. Eso de andar en el mundo fantasioso del amor no tiene sentido, porque llega un momento en que ¡pum!, se explota esa burbujita en la que estamos de amor poético, y ahí sí viene el dolor de cabeza. En primer lugar, entonces San Juan va a decir que el amor viene de Dios. Entonces, el amor viene de Dios. Y como viene de Dios, entonces yo no amo porque a mí se me ocurre amar. No es que yo te amo, no. Porque yo tengo esa capacidad de amarte. No, es falso. Porque de los seres humanos, de nosotros como tal, ¿qué sale? Odio, retaliación, venganza, envidia, ¿sí? Eso es lo que sale de nosotros como tal. Y entonces tenemos que aferrarnos pues a Dios. De Dios sí sale el amor. San Juan dice hoy que el amor viene de Dios. Entonces el amor no sale de nosotros, no viene de nosotros, no es de mí a ti o de ti a mí, sino que es de Dios y pasa por mí y llega al otro. Y entonces lo que yo siento no es amor. Puede ser sentimentalismo, puede ser apego, puede ser una fantasía,
Pero pues, y la sociedad de hoy nos enseña que eso es amor, un gusto, una pasión, un deseo, pero no, solo es amor. El amor es diferente. En primer lugar, el amor viene de Dios. Y como viene de Dios, entonces yo debo de caer en la cuenta de lo siguiente. El amor es una decisión personal. Yo decido aceptar ese amor de Dios y yo decido amar al otro, amarlo. Amar, darme sin esperar nada. Porque ese es el verdadero amor. A veces nos han enseñado que no, yo doy si usted me da. No, eso no es amor. Es dar sin esperar nada a cambio. Ese es el verdadero amor. ¿Y por qué hay ahí? Pues porque ese amor viene de Dios. Entonces, como viene de Dios, simplemente yo me entrego. Pero insisto, tiene que partir de una decisión personal. Es una decisión. Amar es una decisión. No es un sentimiento, un sentimentalismo, pues no es una emoción. No es una emoción. Porque pues si se queda allí, se acaba. Entonces pasa, por ejemplo, con aquellos que se fijaron solamente en la juventud de una persona, o se fijaron en la belleza de la persona. Y cuando se acabe la belleza, cuando se acabe la juventud, entonces ¿qué van a amar? ¿Nada? Entonces no hay amor. No hubo amor. El amor va más allá y mira más en lo profundo. Y entonces, por más años que tenga, por más envejecido que se vuelvan, siempre se van a amar, porque hay algo dentro que se ama, y eso nunca va a ponerse a envejecer, eso nunca se va a dañar, nunca. Entonces, en primer lugar, pues tener como muy presente esa parte. Y ese amor, ¿dónde se funda? ¿Dónde se fundamenta? Pues decía que en Dios, pero entonces, ¿y cómo lo vamos a aterrizar? Entonces, se funda, se alimenta de la contemplación que los cristianos tenemos que hacer de Jesús. Si nosotros contemplamos al Señor Jesús en el Evangelio, entonces de la contemplación de nuestro Señor podemos comenzar a recibir el amor. ¿Y cómo lo contemplamos? Pues hay varias formas, ¿no? En la adoración eucarística y en la meditación del Evangelio. Ahí estamos contemplando. Hay un padre español, creo, que canta, cuando yo era niño escuchaba esa canción que decía, hay que amar como Jesús amó, sonreír como Jesús sonreía. La canción hacía referencia a eso. Sonreír como Jesús sonreía. Es decir, cuando yo contemplo el Evangelio, contemplo Jesucristo en el Evangelio, pues, eso me tiene que ayudar a cambiar. ¿Sí? ¿Sí? El entrar en ese ambiente de nuestro Señor. Entonces, se funda allí, en la contemplación del Señor. ¿Y se expresa en qué? En la compasión por los demás. El cristianismo tiene que tener eso. Por más que tengamos celebraciones muy bonitas, muy solemnes, muchas procesiones, muchas novenas, muchos rosarios, en fin, que es muy importante, si nosotros como cristianos hoy no nos centramos en contemplar al Señor Jesús, contemplarlo, y de allí, de Él, sacar la compasión para los demás, si no lo hacemos, pues no tiene sentido. Leía estos días, tengo que compartir con los hermanos en el comedor esta mañana, leía a un señor que escribió un libro, por ahí español, y él hacía esta pregunta, a mí me cuestionó mucho. Él decía,
bueno, hablando de Jesucristo, él decía, si Jesucristo viniera a la tierra ahora, ¿de qué religión sería? Pues es una pregunta como muy, muy rara, ¿no? Pero pues sí nos puede llevar a preguntarnos. Y él decía lo siguiente, decía, tanto él como los demás que han creado, ¿sí?, grupos, no volverían a lo que él fundó. Y decía ese señor, decía él, ¿por qué no? Porque el Señor nunca estuvo de acuerdo con la corrupción. El Señor nunca estuvo de acuerdo con el maltrato a los demás. Porque el Señor, en fin, y comienza como a enumerar por esto y esto y esto, que aquí nosotros estamos haciendo. Y yo decía, sí, nos falta mucho conversión, nos falta mucho. Porque sí, por eso decía hace años Gandhi, un líder pues por allá en la India, que él, no se hacía, que él admiraba mucho a Jesucristo, lo admiraba mucho, pero que no se hacía cristiano por el mal ejemplo de los cristianos. O sea, pero no me hago cristiano por ustedes, por eso no, ya no. Yo lo admiro y yo leo el Evangelio, pero de hacerme cristiano, no. Entonces pues sí tiene eso que dicen, pues nos tiene que motivar a todos a ser de verdad buenos cristianos, porque sí lo hace a uno como reflexionar. Y si el Señor, insisto, es una pregunta muy salida de los cabellos, pues, pero de esta manera sí nos puede llevar como a reflexionar. ¿Es esto lo que el Señor quiso? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Es eso lo que Él enseñó? Y vamos a dar cuenta que no. Hay muchas cosas en las que no. Cuando negociamos con lo sagrado, por ejemplo, eso el Señor nunca estuvo de acuerdo. ¿Qué hizo cuando entró al templo? Sacó allá a los vendedores a punta de juguete. Pero aquí nosotros no, pues matrimonio depende, si usted lo quiere con flores, sin flores, con cantantes, sin cantante, con tapete, sin tapete, si lo quiere que sea el párroco, el vicario, de acuerdo a eso le vale. Eso no. Ahí el Señor tiene que sentirse indignadísimo con nosotros, porque eso no lo enseñó Él. ¿Ven? Y así muchas cosas más que hacemos y hacemos como a espaldas de Él y creemos que, pues, que sí, lo intuimos, ¿no? Yo creo que Él piensa así, y hay cosas que no. Y el amor de Dios, dice San Juan, se manifestó en el envío de Jesucristo al mundo. Por eso, un lenguaje de amor y de misericordia que no tenga presente a Jesucristo no es un verdadero lenguaje de amor y de misericordia. Entonces, primero, el amor es una decisión y que se fundamenta en Jesucristo, de contemplarlo a Él y que se expresa en la compasión por los demás. Es eso en primer lugar, porque el amor viene de Dios. Si no hay eso, no hay amor. Eso es un capricho, eso puede ser una pasión, puede ser una emoción, pero no es amor. Es amor, porque no va a permanecer siempre. Y segundo, el amor de Dios se expresó en actos concretos, porque es que el amor no es simplemente palabras, sino actos concretos. Y el amor de Dios se expresó en el envío de Jesucristo al mundo. En eso. Dice por ahí, obras son amores, no buenas razones. Y entonces en ese expresarse de esa manera, enviando a su Hijo al mundo, hoy nosotros que estamos tan llenos de amor, fraternidad, misericordia, no sé qué cosa, en fin, igualdad, las palabras hoy en día son las que más pululan. Casi que yo me atrevo a decir que se habla mucho como si la fraternidad fuera una diosa. Hoy en día es la diosa fraternidad, un ídolo. Esos términos, esas cosas, sin Jesucristo no tiene sentido.
O sea, no cabe. Por eso hemos dicho que, o se dice que eso es un ídolo, un ídolo. Hablamos de fraternidad, hablamos de misericordia sin Jesucristo. No cabe, no cabe, no cabe. Ahora tenemos una carta que nos mandaron hace poquito, y en esa carta Jesucristo por allá medio aparece y después ¡prum!, lo borran. Es una carta para toda la iglesia. Me dice, pero ¿y dónde está el Señor? No, la inspiración fue el imán. Entonces, ¿dónde quedó Jesucristo? Por Dios. Entonces, eso no tiene sentido, no vale. Pero ¿por qué no vale? Pues porque una carta de magisterio como tal, importante, que se envía a los católicos, pues, y a todo el mundo, pues tiene que iluminarnos, tiene que ayudarnos a fortalecer en nuestro amor por Jesucristo. Pero si no está eso, ¿sí? Si hablamos de fraternidad, hablamos de amor, pero sin Jesucristo, pues no tiene ninguna validez. Podríamos llamarlo que es una misericordia falsa, un amor falso. ¿Por qué? Porque no tiene a Jesucristo, porque la manifestación del amor de Dios al mundo es en el envío de Jesucristo. Es ahí. Pero pues ahí estamos patinando hace años y no hemos podido salir de ahí. Por eso que esta luz que nos presenta hoy San Juan en su carta y el Evangelio de San Marcos, con la multiplicación de los panes y de los peces, nos ayude pues a entender en sí qué es el amor. Vemos, Señor, tu compasión por los que estaban allá y ¿qué hace con ellos? Pues hace esta multiplicación de los panes y de los peces. Se entrega, se dona, se da, toma la decisión de darse por completo sin esperar nada a cambio. Ese es el amor verdadero que nos enseña hoy el Señor en el Evangelio y que San Juan también hoy nos lo y sigue insistiendo. Amén. Amén.